pensado. En realidad nosotros, cuando dijimos que había sido, ¿por qué generó tanta polémica? Nosotros queremos recordar que es la primera vez que se calificó como delito. Creo que la vez anterior, que fue con sanción, pero digamos, llevaron a la gente en una redada, a la policía, se metieron presos. En las otras ocasiones Fue la más espectacular que hubo. Sí. Antes no sé si habían sido, digamos... Sí, hubo gente procesada en 2002, hubo redadas parecidas, no tan espectaculares que salían en la tele. Pero eran cierres de fotocopiadoras. Sí. Eso, pero quizás no nos acordemos bien. Bueno, los derechos lesionados, hablamos de, además de lo que ellos mencionaron, los derechos patrimoniales de los autores y del editorial. ¿Sí? Y como formas alternativas de resolver estos problemas, ediciones más económicas estudiantiles o más presupuesto para las bibliotecas universitarias y tener más cantidad de ejemplares, por ejemplo. Bien. ¿Y ustedes? No, está. Nosotros tenemos como una apreciación que nosotros hacemos de que identificamos una contradicción entre leyes de la legislación, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que hay que garantizar el acceso a la educación de todas las personas, y Uruguay toma de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Constitución uno de los artículos fundamentales que dice que el Estado debe garantizar el acceso a educación de calidad a todos los individuos, a los ciudadanos uruguayos, y eso incluye obviamente el acceso al material que vos necesitas para proyectarte el conocimiento y hacer tu proceso educativo. Entonces lo que nosotros entendemos es que en este caso se contradicen, porque el Estado dice que debería garantizarse el acceso al material que vos necesitas, y por otro lado te dice tenés que pagarlo, porque si no no puedes acceder a él. Entonces lo que nosotros entendemos es que como solución debería existir algún mecanismo legal, digamos, trabajando con los propios autores, ¿no?, de que se permita esa acepción de acceder mediante métodos colaborativos al material educativo. Que en el caso de las fotocopias, en realidad la persona que te fotocopia el libro, te lo encuaderna y te lo da, te lo está vendiendo. Entonces el dueño de la fotocopiadora lucra con eso. La idea sería acceder sin el lucro. Sí, lo que vos decís está súper bueno, porque justamente un poco la idea de este ejercicio era corrernos, al tratar de estos temas, corrernos un poquito de lo que es el discurso que es habitual en los medios de comunicación y en el tratamiento como habitual del tema, que es centrarlo en los derechos de autor y centrarlo por un momento, por esta media horita, en los temas de derechos humanos, ¿no? Pensar en el otro lado, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la otra gente estaba teniendo esa conducta? ¿Y qué puede pasar cuando se generan estas redadas, cuando se generan estos casos? Y sí, lo que vos decís de la Declaración de los Derechos Humanos, como que da pie para hablar un poquito de eso, ¿no? O sea, lo que anoté acá es los distintos tratados que hablan sobre el derecho a la participación cultural en los tratados de derechos humanos, en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que como se llama, que abarca la Declaración de Derechos Humanos, que es de 1948, es de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, las Naciones Unidas surge después de la Segunda Guerra Mundial, es para que haya para la paz mundial, ¿no?, y para garantizar derechos de las personas. Ellos se propusieron hacer una declaración y un pacto para garantizar una serie de derechos que se habían visto violados en las guerras mundiales anteriores. Trataron de hacerlo en 1948, pero no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, como no se pudieron poner de acuerdo por un pacto que garantizara la observancia de esos derechos, sacaron la declaración nomás, ¿no? O sea, como una serie de principios en los que todos estamos de acuerdo, y como no se pudieron poner de acuerdo para el pacto en 1948, dijeron, bueno, sigamos trabajando,
sigamos trabajando por una regulación más específica que dicte una serie de obligaciones para los estados y que luego se pueda utilizar para efectivamente que los estados cumplan esos principios que con una declaración sola no bastaba. Eso tardó 20 años en generarse, prácticamente 20 años, y bueno, por una serie de cuestiones que tienen que ver con las luchas que había entre el bloque socialista y el bloque capitalista, que era muy interesante porque la diferencia que tenía era que el bloque socialista lo que quería hacer hincapié eran los derechos económicos, sociales y culturales, y el bloque capitalista quería hacer hincapié en los derechos civiles y políticos. No se podían poner de acuerdo, entonces como no podían hacer un solo pacto, lo dividieron en dos, ¿no? Entonces en 1966 firmaron el PIDESC, y esta sigla significa Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Para que ese pacto entrara en vigencia, tenían que ratificar una cantidad de X de estados, que eso tardó 10 años en que sucediera y entró en vigencia en 1976. ¿Por qué todo este lío? Porque tanto la Declaración de Derechos Humanos como el pacto, como el PIDESC, hablan en su texto de los derechos culturales. Y los derechos culturales es muy interesante porque tienen como hay una serie de derechos culturales que prácticamente dicen lo mismo, ¿no? Ambos, tanto la declaración como el pacto, dicen cosas muy parecidas, pero para que tengan una idea de qué es así. Está buenísima la declaración porque es cortita y es linda. Bueno, este artículo, el artículo 27, dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Ese es el punto 1 del artículo 27. Punto 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Hay un texto de Beatriz Busaniche que está muy lindo, que es un análisis histórico de cómo se llegó a esto. Y ahí se ve que en el punto 1 estaban todos de acuerdo. En el punto 2 se armaron unos líos bárbaros, porque no se sabía bien qué quería decir. ¿Qué quiere decir el derecho a la protección de los intereses morales y materiales? De los autores. De los autores por sus... que le corresponda a toda persona por las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. ¿Es la propiedad intelectual? No dice, todas las personas tienen derecho a la propiedad intelectual. Hay unos intereses morales y materiales los cuales hay que hacer cumplir. El PIDESC en el 66 dice prácticamente lo mismo. Dice que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas que sea autor. Todo esto llevó a muchísimos líos y mientras que la Declaración Universal es solamente una declaración, el pacto del PIDESC tiene un comité que se encarga de que efectivamente se cumpla ese pacto. Este comité le llegaban este tipo de cuestiones, o sea, ¿qué significa la segunda parte? Porque la primera parte es el derecho de todos los usuarios. El derecho a participar en la vida cultural, a ejercer actividades, a, no sé, nutrirse, a gozar de las artes, pero la segunda parte no quedaba claro. Y menos quedaba claro después de la aprobación de ADPIC, como vimos el año pasado, la clase pasada, en el cual la agenda de comercio estaba
estaba regulando algunas cosas que podían llegar a chocar contra estos dos, contra la declaración y contra el pacto.